Teacher. ¿No puedo escucharlo? No, no puedo escucharlo. Yo no sé los demás. Ah, 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 ah. A ver, chicos, ahora sí ya me escuchan. ¿Se escucha bien? Creo que sí, ¿no? Sí, ya lo puedo escuchar yo, teacher. Sí, Muy profe. bien. Excelente, muy bien. Bueno, déjenme comparto pantalla para comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema que corresponde a los modales de habilidad. Los verbos modales de habilidad es otra categoría de los verbos modales que ya habíamos visto. Si se acuerdan, los verbos modales tienen características muy específicas que, bueno, debemos de seguir. También vamos a ver, bueno, al finalizar la clase, pues vamos a ver ¿cómo se llama? Un ejercicio de práctica y la tarea. Okay. Well, let me share my screen in order to start the. No, this is not. This is. So let me share my screen. We have to start. And well, guys,
today is our 11th session. No, I'm sorry, it's our 10th session. It is a corresponding for the models of ability. The ones we already learned some models, but today it is a turn for the ones that corresponds for to talk about ability and or to express ability. And well, also at the end of this session, we're going to have some practice activities, and we're going to check the homework, the activity for homework. So let's start with the class. This is a little bit short. So be ready, guys. Bueno, chicos, el índice para esta, o agenda para la sesión del día de hoy. Comenzamos con el objetivo. Después vamos a ver un repaso de lo que son, perdón, los verbos modales. Luego vamos a ver, bueno, cuáles son los modales para expresar habilidad. Y después tenemos algo de práctica, los ejercicios de práctica. Okay, so let's start with the objective, guys. And says by the end of this lesson, students, I mean you, will learn the use of can and could as a way to talk about abilities in the present and in the past. Okay, so chicos, para finalizar esta sesión, bueno, van a ser capaces de utilizar los verbos modales can y could para hablar sobre habilidades tanto en presente como en pasado. En futuro no, porque hemos visto futuro, pero hay verbos modales específicos para el futuro, expresar habilidad, que luego vamos a ver la próxima semana. Okay, so let's start. And well, the first things we have is the review. And so in here, what are modal verbs? Well, you already know something about the modal verbs. You know a little bit about the modal verbs, but this is just a review as it is. And well, modal verbs are a part of the large category called auxiliary verbs. These are verbs that cannot be used on their own. They need to be accompanied by another main verb. Sometimes modal verbs are called modal auxiliaries. And modal verbs are used to express ability, obligation, permission, assumption, probability, and possibility, request, and offers and advice. This session, we're going to check the ones that refer to talk about ability. Each modal verb can have more than one meaning, that's for sure, and which depends on the context of that sentence or question. Okay, and well, we have in here a list of modal verbs. The ones we already checked today are the ones that are for expressibility, and those are can and could. For example, I can speak 4 languages, but there is another one. For example, to express permission, we have can and may. Depending on the context, can and express ability or permission. We can say, can I open the window, or may I open the window? Also, there are another models to talk about well, for likelihood, like will, might, may, can, and could. It may rain today. To talk about a possibility. Likelihood is possibility, and it depends on the context. Can and could can express ability, permission, or also possibility. Models denoting obligation, the ones we already learned, must and have to, and models to give advice, which is should. I think you should stop smoking. Now, chicos, bueno, vamos a ver un pequeño repaso que son los verbos modales. Resumiendo todo lo que dice aquí, bueno, los verbos modales son, bueno, pertenecen a una categoría que se llama auxiliares. Estos verbos modales no son verbos en sí, porque, pues bueno, tienen ciertas características específicas que nos hacen saber que no pueden ser verbos. ¿Cuáles son estas características? Pues la primordial es que no pueden ir solos dentro de una oración. Siempre tienen que ir acompañados de un verbo, ¿sí? Siempre estos verbos modales deben de ir junto al verbo principal de la oración.
¿Por qué? Bueno, porque los verbos modales o verbos auxiliares o auxiliares modales, bueno, nos van a ayudar a expresar ya sea el pedir un permiso, hablar de habilidad, como es este caso, posibilidad, obligación o dar un consejo, etcétera. Hay muchas categorías ahora. Dentro de todas estas categorías se pueden repetir los verbos modales. Sí, sí se pueden repetir. Y me van a decir, maestro, pero ¿cómo voy a hacer? Bueno, dependiendo del contexto de lo que se esté hablando, pues es el significado que va a tener. No es lo mismo decir, I can speak 4 languages, puedo hablar 4 idiomas, a can I open the window, puedo abrir la ventana, pero pedirle a alguien, bueno, preguntarle a alguien si se puede hacer. ¿Okay? Dentro de la categoría de verbos modales, pues les digo, tenemos diferentes tipos. Estamos con los de habilidad, que son can y could, can para presente, could para el pasado, pero ya lo vamos a ver más a fondo en unos momentos. También tenemos verbos modales para expresar permiso, que pueden ser can y may. Modales para expresar posibilidad, que pueden ser will, might, may, can and could. Verbos modales para expresar una obligación, que son los que ya vimos, must y have to, y los verbos modales que nos van a ayudar a dar un consejo, que bueno, es el verbo modal should, se traduce como un debería. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Antes de pasar a los modales de habilidad. ¿Ninguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Ok, Patricia dice no, ¿todo bien? Bueno. Todo bien, maestro. Excelente. Bueno, vamos a continuar. Okay, so the models of ability. We have 2 main models of ability. It's can and could, and we have an extra one, which is be able to, okay? And says we can use modal verbs to talk about ability, either the general ability or specific ability in a particular situation. The modal verbs of ability are can and could, and the extra one is be able to. The ability can be expressed in the past, present, or future, but we have some specific ones. Can works for present, could for past tense, and be able to works for present, past, and future. It's our like the extra one, the one that works with all of them. And we start with can. Chicos, los verbos modales de habilidad. Bueno, pues vamos a utilizarlos para expresar una habilidad. Si podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Para usos de esta semana, son dos los principales, can y could, pero yo decidí agregar un extra, si bien no se va a ver en el examen, en el examen final, ni en el examen extraordinario, pero sí es importante que lo conozcan, que es be able to. Be able to es el comodín. ¿Por qué? Porque como lo dice aquí, algunos de estos verbos modales no van a servir solamente para presente o para pasado, para futuro, o nos van a servir para los tres. En este caso, el verbo modal can nos sirve para expresar solamente presente, el verbo modal could para expresar solamente pasado, y be able to nos sirve para expresar presente, pasado, y también nos sirve para expresar futuro. Por eso les digo que es un comodín. Y funciona muy bien, de maravilla. Ahora sí, vamos a comenzar con el verbo modal can. So, can is a modal verb that describes what someone is able to do. Yeah, for example, a general ability in the present. It is used in different forms to describe past and present abilities. We already know that different form is could for the past tense. And I think here, Peter can cook Italian food. It's expressing an ability Peter has. And well, we can have in here positive, negative, and interrogative statements. The positive statements are formed with the following structure. Subject plus the modal verb can, plus the verb, the main verb,
And then we have the complement. For example, I can ride a bicycle. They can help you with building your house. The negative statements are formed with the negative particle not. I mean, we can write cannot, or we can write cannot altogether, or the contraction, which is can't. Both, I mean, all of the three forms are right. It depends on what you want to, it depends on your style. If you feel comfortable with cannot, or with can't. I mean, the separate or the together form, or the contraction form, whichever you choose, it's okay. And we have in here, sorry guys, we have in here, Jeffrey cannot play the piano. Give me a second. Okay, sorry guys. So I was telling you, Jeffrey cannot play the piano. See, I mean, he doesn't have the ability of playing the piano. Another example, she can go with us because she is sick. This is another negative question. In the first one, we have the full form, which is cannot. We can write it in that way or in this way, and it's right. And in the second one, we have the contraction form, which is can't. Okay, it is important that you distinguish among can and can't. Can, it sounds more like an A can, and the word can't sounds like an E can with an A in Spanish. Okay, but I will explain this later. And well, the question form, the structure for the question form, well, is the following. We start with the auxiliary model or the modal verb can, and then we have the subject, and then we have the verb, okay, and the complement for sure. For example, can Jane play tennis? We are asking. Can he drive a car? We are asking if that person have or not, if those persons have or not the ability of play tennis or drive a car. Okay, guys, now let me explain it in Spanish. Chicos, el verbo modal can. ¿Qué sucede con el verbo modal can? Bueno, el verbo modal can lo que nos va a indicar es, ya lo hemos visto, es que vamos a hablar de una habilidad que se es posible, dependiendo de la estructura positiva, negativa, interrogativa, si es posible o no es posible, o si queremos saber si es posible que alguien pueda realizar, o si alguien, una persona, pueda realizar una actividad, sea capaz de realizar una actividad. Lo que es importante aquí saber es que can solamente va a funcionar con el tiempo presente. Ejemplo, Peter can cook Italian food. Peter puede cocinar comida italiana. ¿Okay? Tiene esa habilidad de cocinar comida italiana. Ahora, la estructura positiva, la estructura afirmativa o positiva, pues se compone de un sujeto, de un verbo modal, en este caso es can, de un verbo principal y de el complemento. Por ejemplo, I can ride a bicycle, they can help you with building your house. Yo puedo montar una bicicleta o manejar una bicicleta, ellos pueden ayudarte en la construcción de tu casa. Y son capaces de realizar esa actividad. Tienen la habilidad. Ahora, la estructura negativa es lo mismo que la estructura positiva. La única diferencia es que vamos a cambiar este can por un cannot o cannot o can't. Cualquiera de las tres formas es correcto. Ya depende más del uso y del estilo que ustedes tengan al momento de hablar. Por ejemplo, si se sienten más cómodos diciendo cannot o cannot o can't. Ya depende de cada uno de ustedes. Por lo general, a mí me gusta más, hablando desde mi punto de vista, utilizar cannot o can't. Cannot en conversaciones formales
y can't en conversaciones no tan formales, es decir, informales. Ejemplo, Jeffrey cannot play the piano. She can't go with us because she is sick. Si se dan cuenta, Jeffrey es el sujeto, después tenemos cannot, que es el verbo modal, seguido de un verbo principal, más un complemento. Pasa lo mismo en el ejemplo número 2. Dice, she can go with us because she's sick. Ella no puede venir con nosotros porque está enferma. Estamos hablando de que no es capaz o no existe la habilidad de. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las preguntas? Bueno, como ya lo habíamos visto con los verbos modales, cuando tenemos un verbo modal en una pregunta, pues vamos a comenzar con este verbo modal. En este caso sería can, más el sujeto, más el verbo y un complemento. Por ejemplo, can Jane play tennis? Can he drive a car? En español no hay diferencia en la estructura. Diríamos, Jane puede tocar el piano o puede jugar tenis o puedes jugar tenis. Entonces, sin embargo, en inglés hay una diferencia en la estructura que es, ¿cuál es esta diferencia? Bueno, vamos a cambiar de posición. Vamos a comenzar con el verbo modal seguido de el sujeto. Les digo que en español no hay diferencia en la estructura porque en español lo único que cambia es la entonación. De una afirmación es Jane juega tenis o Jane puede jugar tenis y plana. Y cuando hablamos de una pregunta, pues es ascendente. ¿Puede jugar tenis Jane o Jane puede jugar tenis? Porque cambiamos la entonación, es más que suficiente. Sin embargo, en inglés sí hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Pues en la estructura, can más sujeto, más verbo, más complemento. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Ok. A ver. Patricia, no. Muy bien. Bueno, perdón. Bueno, pues vamos. Excelente. Perdón. Vamos a continuar con el siguiente verbo modal. Let's continue with the next modal verb, which is could. Could works the same as can, but in the past tense. Okay, so that's the important thing with could. It's the same structure. The only thing that changes is that instead of using can, we use could. Instead of use can't, we use couldn't. And instead of using can Jane, we use could Jane. Okay, I mean, the only thing that changes is the use of could instead of can. And to talk about ability in the past, we use could, which is the past form of can. I can dance Rumba now, but I could when I was younger, okay? I could read when I was 4. So in the present, we say I can dance Rumba now. It's impossible for me, but in the past, but I could when I was younger. The negative form of could is could not or couldn't, and can be used to describe general and specific ability in the past. So, for example, I couldn't go to the restaurant because it was too expensive, the general ability. My grandfather couldn't swim, general ability either. He called us because he couldn't find the house, specific ability, and I couldn't open the window. It is another specific ability. I mean, general and specific means that we talk about, well, that we talk in general, like I couldn't go to that restaurant because it was too expensive. It's in general, I don't have that money. Or if it's unspecific, well, we talk about very specific things like I couldn't find the house. I mean, the house you told me to look for. Or I couldn't open the window, this window, I couldn't open a very specific window. And I couldn't go to the restaurant, which one, we don't know. We only know that that person couldn't go. Okay? And well, chicas, could se utiliza para lo mismo que el can, solamente que en vez de expresar presente, expresa pasado. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos una combinación de presente y pasado. I can dance rumba now. No puedo bailar rumba ahora. Ya no puedo bailar. But I could when I was younger. Pero podía cuando era más joven.
Otro ejemplo, I could read when I was 4. Yo podía leer cuando tenía 4 años. ¿Okay? O desde los 4 años podía leer. Bien, es lo mismo. Ahora, forma negativa puede ser could not, que es decir, la forma completa, o la forma en contracción, que es couldn't. Consejo, aunque veamos aquí la L no se va a pronunciar. Aunque veamos la O, no se pronuncia. Could, couldn't, could not, couldn't. ¿Ok? Entonces tenemos que la O y la L no las pronunciamos. Solamente pronunciamos C, U y D. Could, couldn't, en el caso negativo. Y bueno, ejemplo de esto. I couldn't go to the restaurant because it was too expensive. Bueno, aquí nos dice que se puede expresar, se puede utilizar tanto para expresar una idea general como una idea específica. Como el nombre lo dice, cuando hablamos en general, no estamos en específicos, solamente hablamos en general, como el primer ejemplo. I couldn't go to that restaurant because it was too expensive. No puedo ir a ese restaurante porque es muy caro. En general, no, es una idea general, porque no estamos siendo específicos a qué restaurante, solamente que a ese restaurante, pero pues cuál, quién sabe. Sin embargo, si dijéramos, I couldn't open the window, no puedo abrir la ventana. Si estamos en específicos, estamos especificando qué es lo que no podemos abrir. Pues qué es lo que no se puede abrir, pues la ventana. No es la puerta, no es la casa, no es un carro, es la ventana. ¿Sí? Es eso. En general, pues, realmente no es relevante si es general o específico. Realmente no es algo relevante. Es importante que lo sepan en teoría, pero ya al utilizarlo no es algo relevante. No es como que si es específico tiene una estructura o si es general tiene otra. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con could? Chicos y chicas. Patricia dice no. Los demás. ¿Todo bien? Bueno. Como quiera, si hay alguna duda, pues lo revisamos, no pasa nada. Y por último, vamos a ver el extra. Modal que es extra, que es be able, ser capaz de. Se traduce como un ser capaz de. And says, we don't use can to describe general ability in the future. Instead, we use will be able to. And so, will be able, it is used to talk about in the future tense. For example, Peter can play the accordion quite well. In a year or two, he will be able to give concerts. Okay. Next Sunday, I will be able to see the new fountains in the park. So will be, it is often used in the past either, but it is important for you to know that is the one that helps us to talk about in the future. So that's why I decided to focus on the future. And the negative form is won't be able to, or will be able, will be unable to. Unable is the negative form of able. So that's why we use will be unable, or we use won't, which is the negative form of will. Won't be able to. For example, if you don't study well, you won't be able to find a good job. It is the same as we say, if you don't study well, you will be unable to find a good job. Another example, sorry, I will be unable to call him at 2 p.m. I will be in a meeting at that time. So it is the same as we said, sorry, I won't be able to call him at 2 p.m. I will be in a meeting at that time. So it is important for you to know that both are the same, but we cannot mix it. We can say won't be unable because it doesn't make sense, or will be able because it is in affirmative form. Okay, so it's important for you to know that. Chicos y chicas, bueno, el último que nos faltaba es el comodín. Les digo, se puede utilizar tanto presente como pasado, pero yo aquí me enfoqué en presentarlo para el futuro. Y bueno, para el futuro vamos a utilizar la construcción will be able, ser capaz de, seré capaz de. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos una oración que mezcla presente con futuro.
Peter can play the accordion quite well. Peter puede tocar la acordeón muy bien. Luego dice, in a year or two, he will be able to give concerts. En un año o dos, él será capaz de dar conciertos. Luego, la siguiente oración dice, next Sunday, I will be able to see the new fountains in the park. El próximo domingo, seré capaz o podré ver en futuro, obviamente, las nuevas fuentes en el parque. ¿Okay? La forma negativa, bueno, hay dos formas, no se pueden mezclar. Utilizamos una, así la dejamos, utilizamos la otra, así la dejamos. ¿Cuáles son estas dos formas? La primera, won't be able, que se compone del negativo de will, es decir, will equivale en su forma negativa a won't, más be able to, won't be able to, o puede ser también will be unable to. Este will be unable se compone de la forma negativa de able. La forma negativa de able es unable. ¿Okay? No las podemos mezclar. Si utilizamos want, va a ir con be able. Si utilizamos will be y queremos expresar algo negativo, entonces sería unable. Will be unable to, won't be able to. Mezcladas, no. Así separadas. ¿Ok? Ejemplo de esto dice, if you don't study well, you won't be able to find a good job. Si no estudias mucho o si no estudias bien, no serás capaz de encontrar un buen trabajo. Y el otro ejemplo dice, sorry, I will be unable to call him at 2 p.m. I will be in a meeting at that time. Una disculpa, no voy a poder o no tendré el tiempo de llamarlo a las 2 p.m. porque voy a estar en una junta para ese momento. ¿Okay? En algunas ocasiones se puede utilizar can para expresar el futuro. Son muy específicas las situaciones, como por ejemplo, I can help you tomorrow. I can come to that party, to the party. ¿Cómo vamos a saber que se está expresando futuro? Muy sencillo, porque vamos a tener una expresión de tiempo, en este caso, tomorrow, es una expresión de tiempo que nos indica futuro. ¿Ok? Entonces ya sabemos que estaríamos sabiendo que ese can está expresando futuro. ¿Por qué? Porque está junto con la expresión de tiempo que expresa futuro. ¿Okay? Y en el siguiente ejemplo, I can't come to the party. Bueno, ¿cómo sabemos que es futuro? Por el verbo que es come. ¿Ok? Cuando veamos el verbo come, por lo general, vamos a estar hablando en. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas, chicos? A ver. Patricia dice que no. Los demás los escucho. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Todo bien, profe. Excelente. Luis, ¿todo bien? Bueno, realmente es toda la teoría del día de hoy. Vamos a pasar a las actividades. Hoy sí tenemos tiempo de pasar a actividades. Tenemos dos prácticas. La primera es, bueno, un ejercicio que, bueno, para los que no están en la sesión y están viendo el video, lo pueden contestar dando clic en la presentación que está en la plataforma, en practice número 1 y practice número 2. ¿Ok? Pero bueno, vamos a contestarlo entre todos, el primero, y vamos a ver ya también lo hacemos, ¿ok? Says, the instruction says, las instrucciones dicen, put in can, can't, could, or couldn't. If none of this is possible, use be able to in the correct tense. Ok, vamos a ver la primera. Dice, you swim, perdón, when you were 10. ¿Cuál sería? Can, can't, could, or couldn't. En esta primera oración. Can. A ver, can. Ok, ya me están confundiendo un poquito. Recuerden que hay un específico para hablar del pasado. Y aquí estamos hablando de pasado. You swim when you were 10. Nadar cuando tenías 10 años. Puede ser can o puede ser could.
¿Cuál sería la correcta? Could. Could. Ok. Could es la correcta. Ok. No hay que irnos con la finta. Hay que revisar bien. Si tenemos where, que es el verbo to be en pasado, entonces la respuesta tiene que ir en pasado. Entonces, en este caso sería could. La número 2 dice, we get to the meeting on time yesterday because the train was delayed by 1 hour. ¿Cuál sería? Aquí tenemos yesterday. ¿Sería could or couldn't? A ver. Patricia dice couldn't. Couldn't. Vamos a ver. Couldn't. Muy bien, Patricia. Excelente. La número 3 dice, he arrived at the party on time, even after missing the train. So he was very pleased. ¿Cómo quedaría esta oración? Luis dice can. Vamos a ver. Vamos a revisarlo. Can't. Es could. Could. O couldn't. Was able to. Está bien. Could. Está bien could, porque nosotros no estamos utilizando was able to para expresar pasado. Entonces, could se queda bien. ¿Ok? Could y was able to son sinónimos, porque ambos expresan posibilidad en pasado. Perdón, habilidad en pasado. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo con el could, porque a nosotros no nos interesa hasta ahorita ver el was able to, solamente en futuro. ¿Ok? La número 4 dice, he is amazing. He speaks 5 languages, including Chinese. ¿Cuál sería la respuesta? Vimos un ejemplo en la teoría. Can. Ok, vamos a revisarlo. He can speak 5 languages, including Chinese. Sí, no te preocupes, Akira, no pasa nada. Sí, no pasa nada aquí. Puede salirse. La número 5 dice, I drive a car until 34. When then I moved to the countryside. So I had to learn. ¿Cuál sería la respuesta aquí? I can, can't, could, couldn't. Can. 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 En negativo. Can't. Vean aquí. I was. Couldn't. Couldn't. Tenemos aquí el pasado. I was 34. Manejar un carro hasta que tuve 34 años. Estamos hablando en pasado, ¿ok? Siempre revisen que el verbo, bueno, que no vaya a haber verbos en pasado, porque si hay un verbo en pasado, que por lo general es el verb to be, was, were, la respuesta va a ser could or couldn't. La número 6 dice, I looked everywhere for my glasses, but I find them anywhere. Tenemos aquí un verbo en qué, en pasado. ¿Cómo quedará la respuesta? Could. Could. Couldn't. En pasado y negativo. Dice, I looked everywhere for my glasses. Busqué en todos lados mis lentes, but indica que hay una contrariedad. Pero
I find them anywhere. Encontrarlos en ningún lado. I couldn't. No pude encontrarlos en ningún lado. ¿Ok? Sí, cuando veamos un but, no siempre, pero la mayor parte de las veces nos va a indicar que es negativa la oración. Luego la número 7 dice, I search for your house for ages. Luckily, I find it in the end. I can, I can't, I could, I couldn't. Luis dice couldn't. Could. No. Could not. Can. Can't. O capaz si es un able to. Es could. Sí, es could. La respuesta debe de ser was able to, pero como les digo, was able to es el pasado que equivale a could. Entonces, pues lo dejamos como un could. Okay, I searched for your house for ages, searched in pasado. Luckily, I could find it in the end. Afortunadamente, pude encontrarla al final. Was able to, fui capaz de encontrarla al final. Anyways, could es lo mismo y es correcto. La número 8 dice, she is 7 years old, but she read yet. Her parents are getting her extra lessons. ¿Cuál sería? Can. Si está diciendo que sus papás le están pagando clases extra, ¿es can or can't? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿verdad? Excelente. Dice, ella tiene 7 años, pero ella no puede leer aún. Sus papás le están pagando clases extras. La número 9 dice, I read the book 3 times, but I understand it. I read en pasado. I read the book 3 times, but I understand it. ¿Cuál será la respuesta? Can't. Estamos hablando del pasado. Could not. Could not. Couldn't. Excelente. La número 10 dice, James speaks Japanese when he lived in Japan, but he's forgotten most of it now. ¿Cuál será la respuesta? Can. Could. Muy bien, could es la respuesta. James could speak Japanese when he lived in Japan. James podía hablar japonés cuando vivía en Japón, but he's forgotten most of it now. Pero a él ya se le olvidó la mayoría, ahora ya se le olvidó la mayoría del Japón. La número 11 dice, I understand the chapter we had to read for homework. It was so difficult. I can't. No. Couldn't. Couldn't. ¿Por qué? Porque tenemos el pasado aquí con had, que estamos hablando del pasado. La número 12 dice, I lift this box. It's too heavy. Would you help me? No, no se preocupe, Patricia. Hay que poner más atención nada más en la oración. Si vemos algo que está en pasado, automáticamente va a estar en pasado. Entonces, esta oración, ¿cómo quedaría? Can't. Can't. Okay. Muy bien, excelente. La número 13. Lucy, make it to our meeting after all. She's stuck in traffic. Can't. Muy bien. Excelente. La número 14. John played tennis really well. He's champion of his club. ¿Cuál será la respuesta, chicos y chicas? Can. Can. Okay.
Muy bien, excelente. La número 15 dice, unfortunately, I really sing at all. No one in my family is musical either. ¿Cuál sería can or can't? Can't. Can't. Negativo. Excelente. La número 16 dice, when the car broke down, I was really pleased because I solved the problem. Can or can't? Or could or couldn't? Can't. Can't. I was really Could. pleased. Could. Maybe it was able to. Could is the right answer. Se supone que debe ser was able, pero les digo es un sinónimo de could, entonces could se queda como correcto. La número 17, Julián or Julian played excellent golf when he was only 10. Tenemos aquí he was only 10. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Could, porque hablamos del pasado. Probablemente vaya a ser was able to, pero could, sí está bien. También podría ser was able to, cualquiera de los dos es correcto. La número 18 dice, my grandmother used a computer until last month. Since then, she has been taking lessons at the library. ¿Cómo quedaría? Couldn't. 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 Very good. Excelente. La número 19, I opened this window. I think it's stuck. Stuck es atorado. I can. No puedo abrirla. Creo que se atoró. ¿Ok? Can es que sí se puede abrir. Lo correcto es can't. ¿Ok? Y la número 20 dice, Jill played the piano. She has never studied. ¿Cuál sería Jill can or can't? Or could or couldn't? Can't. Excelente. Muy bien, chicos, lo hicieron muy bien. Solamente recuerden que si en la oración ya viene algo en pasado, automáticamente la respuesta va a ser could or couldn't, porque debemos de continuar. Debe de haber concordancia en el tiempo. Es decir, no, si estamos hablando en presente, no puedo poner el could, y si estamos hablando en pasado, no puedo poner el can. Vamos a ver. Ahora, aquí me van a decir, maestro, pero la marcó mal. Sí, la marcó mal porque la respuesta que se buscaba era was able to. Sin embargo, was able to se utiliza para expresar habilidad en pasado, igual que could. Era capaz de o podía. Cualquiera de las dos es correcto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con la actividad? Chicos y chicas. ¿Todo bien? No, maestro, todo bien. Ok. Excelente. Bueno, pues vamos a ver la actividad de esta semana. Perdón. Que bueno, antes de que se me olvide, porque ya se me estaba pasando de comentarles, ya quedó solucionada la cuestión de las calificaciones, ya se ven bien. Había un problema en la configuración de las calificaciones, pero ya quedó solucionado. Entonces, si revisan sus calificaciones, ya les aparece. Ya les debe de aparecer de manera correcta. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a darle clic aquí para ver la actividad. Y aquí lo tenemos. Tenemos la actividad que déjenme comparto pantalla de la actividad porque, ¿dónde están? ¿Están? Déjenme comparto ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta actividad? Bueno, vamos a formar oraciones con can y con could. Estas oraciones realmente ya están formadas.
Solamente hay que tomarlas y ponerlas en el lado que corresponde. Si es presente, can. Si es pasado, could. Si faltan oraciones en presente, ahorita, si está en presente, pues en presente. Si faltan en presente, las podemos hacer. Patricia, fíjese que pasa algo bien chistoso. Me aparece que me bloqueó. Por eso no le he podido contestar su mensaje. No he podido. No he podido por eso, porque me parece que me bloqueó. En la... Nunca mente, maestro, no lo he bloqueado. Mira, no le voy a echar mentiras. Dígame cuál es su grupo. ¿Cuál grupo? El A, no sé. ¿De qué carrera? Es informática administrativa. Administrativa. No le echo mentiras. Yo me quedé que le iba a contestar porque le di oportunidad para que lo borre su calificación, pues. O sea, le quería comentar eso. Pero no me parece. Ay, no la veo, Patricia. A mí me sigue apareciendo un 8 y tenía un 10. Sí. No he tomado. Aquí está. Mira, no le miento, Patricia. Ah, ya me parece. Ah, entonces ahorita le comento. Le comento qué va a pasar. Ok, ¿Es maestro. Patricia Acevedo? Sí, así es. Sí. Ah, no es usted, Patricia. Esta es Patricia Noemí. Patricia Noemí. Nora Patricia Acevedo soy. Ah, ok. Me estaba yendo con él. Aquí está. Sí, ya me aparece. Para poderle mandar. Ah, no, me dice. Este usuario lo ha bloqueado y no puede enviarle mensaje. Revise, por favor. Para. Este usuario le ha bloqueado y no puede enviarle mensaje. Revise, por favor, en la lista de participantes y donde esté mi nombre, revise que no aparezca bloqueado. Si aparece así, nada más desbloqueen para poderle contestar y comentarle qué es lo que va a suceder. Ok. Si no, Gracias. si no, le voy a dejar aquí el correo. Ahorita escribo el correo. Pues es que, qué menso. No les estoy compartiendo la pantalla, esta pantalla. Mira, no le echo mentiras, aquí dice. Aquí está. Intenté contestarle y ya no pude porque me apareció esto. No puedo mandarle mensaje. Entonces, nada más revíselo. Ok. Revíselo y yo me imagino que a lo mejor se le fue. O no sé, si usted no le aparece nada, bueno, déjeme pongo mi correo para enviar un mensaje a soporte y que ya lo solucionen ellos. Porque pues, Ok, no está bien. Muy bien, Déjeme, maestro. no, déjenme les paso el correo. Sí, dije, no, hombre, Patricia me bloqueó. Bueno, ni modo. No, de ninguna manera, no. No sé por qué aparece así. Como quiera, yo lo voy a checar y si por error lo bloqueo o algo, pues obviamente lo voy a desbloquear. No pasa nada. Les digo, si no puede, me manda correo y ya lo canalizo yo con el soporte técnico. ¿Ok? Ok, perfecto, Bueno, gracias. por nada. Bueno, ahora sí vamos a ver ¿cómo se llama? La actividad de esta semana. Les digo, es una actividad la cual se enfoca en el uso de can y could, pero ya está hecho porque está todo dentro de la descripción. Solamente hay que acomodarlo. Las que son en pasado son las que llevan could y las que están en presente son las que llevan can. ¿Ok? Un ejemplo de esto, I can read books. Nada más la ponemos aquí. She can read books. Un ejemplo en pasado, I could do many things. No vamos a poner el I porque estamos hablando de ella. Vamos a poner she. She could do many things.
Y así se van a ir con todo el texto, rellenando lo que pide, que son otras 2 oraciones en pasado y otras 2 oraciones en presente. Lo guardamos y lo subimos y sería todo. Está muy sencilla la actividad de esta semana, entonces, más sencilla que las de las otras semanas. Pero la intención es que, bueno, si tienen planeado hacer la actividad de puntos extras o de regularización, la hagan, que no traigan tanta carga para que puedan hacer esas otras actividades. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Sí, Luis, son 3 oraciones. Jessica, si tienes 5.64, va muy bien. Van muy bien. De hecho, la mayoría va muy bien. Yo ya me había dado cuenta porque marcaban 4 cuando estaba mal la configuración, pero van bien. Hay que preocuparnos y yo les recomendaría que si me están escuchando o están aquí, es decir, si están aquí y me están escuchando o si están viendo el video y me escuchan, que tienen un 2 o un 1, les recomiendo hacer la actividad de regularización, porque si la van a necesitar para que puedan salvar el periodo este trimestre. ¿Ok? Y de paso la de puntos extras, sí, pero si no quieren hacer la de puntos extras, al menos la de regularización si tienen un 2 o un 1, o menos de 2 o 1, que es 0. ¿Okay? Pero si van en un 3 o en un 4 o 5, inclusive hay gente que tiene 7, pues van muy bien. Del 5 para arriba va muy bien. Inclusive 3, 4 se puede recuperar con el próximo examen parcial, con las actividades que faltan, con el examen final, las actividades que faltan, pero si ya hay un 2 o un 1, es bien complicado que se vuelva que se recupere. Entonces, tiene la oportunidad de presentar la actividad de regularización, le recomiendo que la haga. Juan Jesús Salazar dice, ¿son las 3 oraciones en presente? Sí, son 3 en presente y 3 en pasado. Que yo ya les di una y una, nada más tendrían que hacer 2. ¿Ok? Y aquí están, de hecho. Por ejemplo, dice, but I can read books, visit many places, and watch interesting programs on TV. Todo esto va dentro de can. Por ejemplo, sería aquí, she can visit many places, and she can watch interesting TV shows. TV shows. Luego, en pasado, she could do many things. She could run. She could jump. Y listo. Ahí está completo. Ahí está. Y ya, sería todo. La guardan y lo suben. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Perdón, aquí me equivoqué. Son can. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Jessica, gracias por nada, Jessica. Profe, una pregunta. Patricia, dígame. En el examen extraordinario tienes que pasar a fuercitas con 8. Tiene que pasar con 100. Si pasa con 100, en su Cardex va un 8. El examen extraordinario, el máximo es 80. Aunque saquen 100 en el extraordinario, lo máximo que va a ir en su Cardex va a ser un 80. Entonces, si lo pasan con 60, lo están reprobando como quieren. ¿Me iba a preguntar? Sí, pero hay puntos extras. Sí, desde la semana pasada y esta semana está activa la actividad de regularización, que les recomiendo que si tienen un 2, inclusive el 3 o un 1, la hagan, o 0 la hagan, porque son 3 puntos. Y está también la actividad de puntos extra, que es un punto. También estuvo activa la semana pasada y está activa esta semana. Ok, gracias, teacher. Por nada, de verdad, si me están escuchando, si están en esta situación de tener 2, 3, 1 o 0, hagan regularización. No lo dejen a la deriva. 2, 1 y 0.
Si están viendo el video de YouTube, hagan regularización para que salven su tetra. ¿Ok? Es Profe, hacer una regularización pregunta. y continuar. Dígame. Los temas vistos del parcial hasta los que faltan son los que van a venir en el examen, ¿verdad? En el examen final, sí. Sí, ok. Gracias. Sí, va a ser desde la semana 7, 8, 9, 10 y 11. Que, bueno, la próxima semana es la 11 que terminamos con el futuro. Luego en la semana 12 tenemos un repaso de todo. Y en la 13 es cuando ya presentan el extraordinario. Perdón, el extraordinario y no el examen final. Ya el extraordinario es para quienes reprueban. Ok, muchas gracias. Por nada. Al final tengo 6.22, pues va muy bien, Marta. Felicidades, es una muy buena calificación. Bueno, chicos y chicas, ¿alguna otra duda que tengan? Hablen ahora o callen para siempre. No es cierto, no callen para siempre, pero me tendrían que mandar mensaje. ¿Alguna duda que tengan de esto, de las actividades, para resolverlas y no para dar por terminada la sesión? Chicos, ¿todo bien? Todo bien, maestro. No, profe, gracias. Todo Gracias. bien. Excelente. Pues bueno, muy bien, chicos y chicas. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias por su asistencia y por su atención. Nos vemos la próxima semana, ya casi lo último. No le aflojen, chicos. Ya llegaron hasta el final casi. Y pues bueno, que tengan excelente fin de semana. Hagan la tarea. Ya la hicimos. Nada más súbanla y yo la estaré revisando el día viernes, ¿ok? Para que tampoco se me desespere. Sí, Marta, puede mandarme mensaje, sí. Sí, si le sale una duda de que, ay, estoy haciendo de cenar y me acordé de algo porque a mí me pasa, pues me manda mensaje, no pasa nada. Recuerden, no me tardo más de 24 horas, pero por lo general ya lo reviso hasta el día de mañana, ¿ok? Si no hay ninguna otra duda, comentario, como supo. Me pasa, Marta, me pasa. También soy mortal. Soy humano. Les digo, si no hay dudas, si no hay comentarios, pues nos vemos la próxima semana. De verdad, muchas gracias, chicos, y que tengan excelente semana. Suban la tarea, ¿ok? Bye. Bye, teacher, igualmente. Bye, profe. Bye, teacher. Buenas noches. Bye, buenas noches. Chicos, descansen. Igualmente, bye. Bye.